palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es vida y es poder solamente. Ayúdanos a la Biblia. Puede tomar asiento, por favor, si mantenga su Biblia, si usted puede abierta. De verdad que, ¿cuántos sabemos que Dios es uno? ¿Cuántos sabemos que Dios es uno, hermano? ¿Cuántos sabemos que Dios es uno? Mire, cuando nuestro amado pastor nos llamó para este día, nos dio el tema, pero nunca nos dio, ¿verdad?, el texto bíblico. Cuando comienzo a preguntarle al Señor de qué quiere que hablemos para este día de hoy, el Señor mismo me refirió la porción, que por cierto era que yo veía la pizarra, porque yo veía la palabra Juan 3:16 abajo, pero no había visto Ezequiel 37:10. Quiere decir que cuando Dios tiene una conexión para hablar con su pueblo, Dios mismo hace todo lo que tenga que hacer para que todo caiga en su lugar. No hay que hacer presión, no hay que hacer fuerza, no hay que empujar nada, porque Dios tiene el control. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene el control? A su nombre sea la gloria. Y por eso es que yo quiero desarrollar hoy, a base del mensaje y del tema Hombres Profetizando Vida, porque puedo contar una experiencia que he vivido en los últimos quizás 17 años con relación a la salud de uno de mis hermanos menores, que es la salud de mi hermano que a través de un accidente, ¿verdad? O no accidente, sino de unos tiros, se quedó inválido. Ahora bien, para poder entender el punto de lo que necesitamos para profetizar, tenemos que primeramente comenzar en el principio con qué significa la palabra hombre, o para qué Dios nos creó. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Y tomando como base Génesis 1:26, donde primeramente Dios le da unas directrices al hombre antes de ser creado. En otras palabras, Dios siempre, aleluya, tendrá un plan antes de que usted entre en su plan. ¿Usted me está entendiendo? Dios siempre tendrá un plan antes de que usted entre en ese plan. Así es que antes de Dios formar al primer hombre o crear al primer hombre, Dios le había dado directrices específicas. Y lo primero que dice es: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Cuando buscamos la palabra imagen, estamos hablando de que esta palabra se divide en dos partes. Y eso es algo que me impactó cuando estaba buscando, ¿verdad?, el sentido de lo que significa imagen. Número uno, la imagen está dividida en dos áreas: en la parte material y en la parte espiritual. Dice que la parte inmaterial, o sea, la parte que no se ve, es simplemente la proyección de una idea o de un pensamiento de algo para ser desarrollado en algo que se pueda ver. En otras palabras, cuando Dios estaba formando el hombre, lo estaba formando primeramente en su mente, lo estaba formando primeramente en sus pensamientos, le estaba dando los detalles, aleluya, en su mente, para luego entonces exponerlo al área pública para que todos le vieran. Así que cuando podemos analizar qué es el hombre, simplemente el hombre es el pensamiento de Dios. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? ¿Cuántos podemos alabar al Señor? En otras palabras, yo le estoy diciendo que usted es el pensamiento de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre para siempre? Así es que ahora, no solamente eso, sino que también dice, gloria al Señor, que nosotros somos el modelo exacto de lo que la persona estaba pensando. Y en muchas ocasiones, cuando usted manda a hacer una construcción, usted tiene una idea de lo que usted quiere, los detalles y todas estas cosas. Posiblemente cuando llega al lugar de que están construyendo, usted vio algo que aunque en el plano estaba, pero en sus ideas no. Y usted va a decir: caramba, yo quisiera que esto lo cambiáramos, porque esto no fue lo que yo aprendí a visualizar o lo que yo pude visualizar. Muchas veces nos pasa con colores en las paredes. Pintamos de un color pensando que era ese color y luego cambia el color. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo cambiamos porque teníamos una imagen acerca de esto. Ahora, escucha algo interesante, porque cuando hablamos de la palabra semejanza, cuando la palabra semejanza se desglosa en el latín, se desglosa en dos formas. Número uno, semes, que significa parecido, pero la palabra ansa, las últimas cuatro letras de esta palabra, que se llama ansa, significa abundancia. En otras palabras, Dios nos estaba diciendo: yo quiero que se aparezcan en mí en toda su abundancia. ¿Cuántos podemos alabar al Señor?
Así que cuando Dios nos crea como principio y como fundamento en esta tierra, Dios lo que nos estaba dando era todo su pensamiento y toda su abundancia con un solo propósito: que pudiéramos gobernar sobre toda la tierra, no importaba lo que estuviera. Dice la Biblia que sobre todo lo que estuviera creado en la tierra fuimos designados para ser gobernadores. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Mas sin embargo, lamentablemente, Adán como primer hombre y Eva como primera mujer no se dieron cuenta de lo que Dios estaba depositando. En otras palabras, cuando Dios le habla y les ministra de todas las cosas que podían hacer, también le da unas directrices, y usted sabe la historia porque no quiero hacer mucho énfasis en esto para llegar a donde quiero llegar. Mas sin embargo, cuando el hombre comete su primer error y se desconecta de Dios, porque aquí es que yo quiero ver algo importante para poder llegar a los huesos secos. Y es que mientras Adán estaba siguiendo las directrices de Dios, todo estaba bien en el huerto, todo marchaba correctamente, la gracia de Dios, la abundancia de Dios, no había falta de nada. Sin embargo, cuando entra el primer pecado, que usted conoce cuál es la situación, hay algo interesante que está en Génesis capítulo 3 y el verso número 2, que dice que cuando Dios fue a confrontar al hombre, le pregunta: ¿dónde estás tú? Pero lo próximo que le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En otras palabras, ¿quién te cambió tu forma de ver las cosas? ¿Quién te cambió tu forma de hablar? ¿O quién te cambió tu forma de profetizar? ¿Cuándo podemos alabar al Señor? A su nombre sea la gloria. Entonces, por esa razón es que en muchas ocasiones no podemos entender las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque cuando nosotros cambiamos la forma de ver las cosas y las ponemos a nuestra propia opinión, comienzan los problemas, comienzan los errores y comienza el distanciamiento. Mire, déjeme decirle algo interesante. El pecado no comenzó cuando se comieron el fruto. El fruto fue la evidencia del pecado. El pecado comenzó cuando sus mentes cambiaron y comenzaron a ver las cosas distintas. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? El pecado comenzó no cuando comieron el fruto, sino cuando empezaron a codiciar lo que Dios les dijo que no codiciaran, cuando empezaron a hablar de la forma que Dios les dijo que no hablaran, porque ahora comienza, aleluya, la trayectoria de cómo hablar, y en vez de el hombre comenzar a entender quién era, ahora comienza a echarle la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente no tiene quien echarle la culpa y tiene que arrastrarse. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Para poder profetizar tenemos que volver a entender cómo tenemos que hablar. Alguien puede alabar a Dios por eso en esta hora. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por esa razón es que el hombre se fue deteriorando. El hombre fue cayendo lamentablemente en el sistema terrenal, en el sistema difícil, en el sistema donde todo es imposible. Oiga bien, en el sistema natural todo es imposible. Así es que por esa razón es que ahora el Señor, luego que levanta a Israel y lo levanta como pueblo, lo levanta como nación, lamentablemente en un momento dado, trabajando con Ezequiel, le dice: hay una crisis en mi pueblo, hay una necesidad en mi pueblo. Y por eso es que yo quiero hablar acerca de esto, porque tuve la experiencia en el año 1995 aproximadamente, y el hermano mío menor recibió unos balazos y se quedó inválido. Y eventualmente, debido a estos tiros, ha tenido muchas complicaciones en su cuerpo hasta llegar a una infección que se llama, que lo tengo por cierto por aquí, gloria al Señor para siempre, se llama osteoporosis. Y la osteoporosis es simplemente una infección que se mete en los huesos donde ya no hay remedio para trabajar con él. Se le considera como un cierto cáncer en los huesos. Así es que yo, viendo la experiencia de la importancia de los huesos, porque nunca nos habíamos puesto a entender tanto los huesos como ahora. Y por eso es que quiero hablar acerca de esto, para que usted entienda por qué Dios le dijo primero a Ezequiel: profeticen a los huesos. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre sea la gloria para siempre. Y nos dimos cuenta la importancia de los huesos. Y no sabíamos que los huesos tienen unas ciertas características en el cuerpo del ser humano. Comenzamos a entrar en esto por causa de la condición de mi hermano. Y nos empezamos a dar cuenta que la oxigenación, cuando se falta en el área del calcio, de los huesos, comienza a faltar oxigenación, comienza a faltar todos estos tipos de vitaminas que se necesitan para que ellos se puedan funcionar, gloria al Señor, para siempre. Y específicamente la médula ósea
que es la que se le considera como el cerebro de los huesos para poder distribuir todo lo que necesitan. Bendito el nombre del Señor. Y cuando comenzamos a analizar esto, nos dimos cuenta de la importancia que era mantener unos huesos saludables. La gente piensa que solamente la piel hay que mantenerla saludable, pero para poder tener una piel saludable, usted tiene que alimentar sus huesos. Y ahora el Señor comienza a trabajar con Ezequiel. Comienza a trabajar de una forma interesante, porque comienza describiendo algo donde en lo natural no había ningún fruto. Número 1 dice que es traspuesto, y es traspuesto un valle específicamente de huesos secos. Y cuando hablamos de Ezequiel, estamos hablando que en su nombre es algo importante, porque dice la fuerza de Dios. En otras palabras, Dios necesitaba a alguien fuerte para poder profetizar. En este tiempo, si algo necesita la iglesia, es volver a fortalecerse en la palabra para volver a profetizar. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? A su nombre sea la gloria. Por eso es que mucha gente no ha podido profetizar, porque lamentablemente su estado de ánimo está ambivalente, como lo describió Santiago. Y ahora Dios le está llamando a Ezequiel de otros profetas que hubieron en aquel entonces contemporáneos con él. Pero ahora Dios le dice: ¿y sabe algo interesante? Para yo poder trabajar con los huesos, necesito a alguien fuerte. Alguien puede alabar al Señor. A su nombre sea la gloria. Necesitamos volvernos a fortalecer en la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos volvernos a parar en la brecha para poder profetizar la vida. ¿Cuántos alaban su nombre para siempre? A su nombre sea toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Oiga bien, así es que cuando comenzamos a conectar en la necesidad que tenía Israel, entonces también Dios necesita un hombre violento. ¿Por qué un hombre violento? Porque el mismo Cristo nos enseñó y dijo que solamente los violentos son los que arrebatan el reino. Y ahora cuando hablamos de la palabra violento, hablamos de uno que impone su fuerza a otro para que se esfuerce. Por eso fue que en ese momento dado Dios le habla a Josué y le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Lo que Dios le estaba diciendo a Josué era: tú tienes que aprender a esforzarte para que otros se esfuercen contigo. Amén, amado pueblo. Tú tienes que aprender a caminar para que otros caminen contigo. Tú tienes que aprender a ser líder para que otros te puedan seguir. A su nombre sea la gloria. En estos días estuve dando unas clases acerca de liderazgo y decía que ser líder y ser jefe no era lo mismo, aunque se parece. Y decía que la diferencia de un líder y un jefe era que el jefe mandaba, pero el líder estimula. ¿Cuántos alaban al Señor? El líder levanta el ánimo, levanta la fuerza, levanta para que el pueblo camine. El jefe solamente da la orden y ya eso es todo. Gloria al Señor para siempre. Por eso fue que el Señor le dijo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. A su nombre sea la gloria. Cuando hablamos de la palabra violento, hablamos de la palabra firme. Es tener fuerza de voluntad y carácter. Hoy en día lamentablemente la iglesia ha perdido el carácter. Hoy en día estamos viendo toda la basura que está pasando como algo común. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Y solamente lo estamos resolviendo con que eso estaba en la palabra y que eso tenía que suceder. Claro que tenía que suceder, pero tiene que haber una iglesia violenta, una iglesia llena de carácter, una iglesia llena de gloria. Usted me está entendiendo en esta hora. Una iglesia llena de decisiones. A su nombre sea la gloria. Que no vamos a pararnos frente a los embates de la justicia. Aunque como dice la palabra y dijo el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cuántos alaban al Señor? Este es el tiempo de pararnos a profetizar en la vida. Que sobre la vida, a su nombre sea la gloria. Hay que volver al carácter de Cristo. A su nombre sea la gloria para siempre. Así que Dios estaba buscando un profeta con carácter, un profeta que pudiera determinar y discernir lo que estaba correcto de lo que estaba incorrecto. Lo que profetizara hoy en beneficio, como hizo Balaam, que le dijo a Balaam: bueno, déjame consultar a Dios a ver si me da permiso para maldecirlo, que él dijo que iba a ser bendecido. Mire, amada iglesia, le voy a decir algo interesante. Hace unos años atrás estaba en la ciudad de Syracuse, New York. Unos años atrás. Y me recuerdo que un hermano que estaba en la base naval, en la base militar allá en Watertown, fuimos hasta la casa a comernos algo. Y me dijo el hermano: frente a nosotros vive una bruja que vino de África. Y verdaderamente todos los días nos levanta un brujo. Y yo le dije: ¿cuál es el problema? No, yo quiero que usted vaya para que unja mi casa. Y le dije: yo puedo ir a ungir su casa, pero eso no lo va a resolver el problema. El problema se resuelve cuando usted aprenda a poner carácter firme en Cristo y dar rodillas para que eso se mueva. ¿Cuántos podemos alabar al Señor?
A su nombre sea la gloria para siempre. Y me recuerdo que fuimos aquel día a comer la cena, y antes de comer empezamos a orar. Y le dije: Señor, para que este hombre sepa que tú eres Dios, que mañana esa señora se mude de ahí. Que mañana mismo esa señora se mude del frente. Ya estaba viviendo en la base juntamente con su familia, aunque ella era de África. Y dicen que al otro día nos llamó porque estábamos en la campaña. Y fue al culto, pero antes de ir al culto me llamó y me dijo: ¿sabe una cosa, cabezudo? La mujer se está mudando ahora mismo de la casa. Y yo no oré para que se quedara, yo oré para que se fuera. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre sea la gloria. Lo que pasa es que a veces oramos, pero no tenemos el carácter de la presencia del Espíritu Santo. Usted me está entendiendo lo que estamos hablando. El hombre de Dios, el profeta de Dios, la profeta de Dios necesita volver al carácter de Dios y creerle a Dios, porque el que le cree es el que puede entender que sobre lo natural hay algo especial que domina lo natural. A su nombre sea la gloria. Que hoy hayan sacado muchos temas de lo sobrenatural, olvídese de eso. Lo sobrenatural está cuando usted tiene el carácter de Cristo. A su nombre sea la gloria para siempre. A su nombre sea la gloria para siempre. Santa la vasalla. Hace poco fuimos a una conferencia para apóstoles y me preguntaron: ¿qué es usted, apóstol, profeta? Y mire, yo no soy nada, yo simplemente soy un siervo de Dios. Y él me dijo: bueno, pues entonces preséntese como usted quiere. Y le dije: les voy a decir algo interesante, en la cual hay mucha información he escuchado y con respeto de la gente que lo enseña, pero estoy escuchando que las señales de este tiempo apostólicas son que se levantan los enfermos y que los demonios son libres. Perdóneme, pero si volvemos a la palabra, a Mateo capítulo 10 verso 1, aleluya, dice: ¿qué será la señal de los discípulos? ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre sea la gloria. Así que si como apóstol estás experimentando eso, hace tiempo que se te pasó la fecha. Los discípulos eran los que tenían la autoridad, y antes de ser apóstoles hacían milagros, señales y prodigios. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no sé si usted es apóstol, pero yo soy discípulo. ¿Cuántos alaban al Rey? Y se supone que como discípulo las señales también me siguen. ¿Alguien puede entender eso? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por eso es que yo creo que volver a la palabra es mejor que volver al título. Porque hay gente que se ha concentrado tanto en el título que se olvidaron de la palabra. Amén. Y estamos tan concentrados en el título, que no es malo, hermano, pero nos estamos olvidando de la esencia y de lo básico de la palabra. Y ahora Dios está trabajando con Ezequiel. Escuche bien. Para poder desarrollar la palabra profética, lo primero que necesitamos es estar tranquilos en Dios, a solas con Dios. No necesitamos que la gente pregone. Dios no movió a nadie a decirle a Ezequiel: te voy a sacar de este lugar, te voy a llevar a un valle de huesos secos. No, Dios trató en profundidad con él. ¿Sabe por qué la gente ha perdido la pasión en la oración? Porque sencillamente ya no hablan con Dios. Ahora se quejan ante Dios. Debo el carro, debo la casa, tengo el giro atrasado, todavía estoy pagando las deudas del frío, ya mismo se mete otra vez el frío. A su nombre sea la gloria para siempre. Ya no hay lágrimas en el altar, lo que hay es queja. A su nombre, gloria. Dios, provee algo nuevo para deber más. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Que no es malo que usted lo tenga y gócese. Amén, amado. Pero no es la prioridad de la iglesia. Y ahora el Señor está trabajando directamente con Ezequiel y le dice: yo necesito que tú tengas un carácter, una fuerza, porque lo que voy a hacer contigo no vas a entenderlo hasta que llegue. Cuando empezamos a analizar para poder profetizar, escucha bien, para poder profetizar Dios le dio instrucciones a Ezequiel. No fue que se paró rápidamente y profetizó. ¿Dónde empezaron las instrucciones? Verso 1 dice: y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Así que el primer punto, Dios le da dirección específica dónde va a profetizar. ¿Te digo eso? Dios tiene instrucciones específicas dónde vas a profetizar. Aleluya. ¿Sabe cuál es el problema? Que tenemos muchos profetas que profetizan en todos lados y no han aprendido a seguir la dirección específica donde Dios quiere que tú profetices. Yo me recuerdo que en una ocasión
fuimos a un culto de hogar en Puerto Rico. Y una hermana comenzó allí a profetizar en la casa en donde estábamos. La casa donde estábamos estaba pasando una crisis económica increíble. Y la hermana había hecho unos muñequitos para aquel entonces de pelotero. No sé si el pastor se acuerda que le daban a los nenes peloteritos, esos de muñequitos. Y la hermana había hecho esos muñequitos, lo había pintado para una entrega de trofeo el otro día. Y me dijo: cabezudo, eso es lo único que tenemos para comer cuando me den el dinero de esos muñequitos. Me recuerdo que la hermana se levanta en profecía y dice: Dios me está mostrando que el demonio se le metió a los peloteritos. Hermano, esto fue literal. Agarra a la hermana el primer peloterito y le da contra el piso y lo rompe. Agarra a la hermana el segundo peloterito y le da contra el piso y lo rompe. Cuando iba a romper el tercer peloterito, le dije: hermana, al oído, claro, para no sentirse mal, le dije: hermana, esos peloteritos valen a $7 cada uno y eso es lo que tiene la familia para comer. Ya usted debe 14. Usted no puede romper todo, pero los paga cuando termine. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe qué? De repente Dios hizo un milagro y el demonio se fue de los peloteros. Lo primero que tenemos que entender es la dirección de Dios. ¿Dónde es que específicamente? Mire, usted sabe por qué hay tanta gente inestable en la iglesia, que caminan de aquí para allá y de allá para acá, porque no han aprendido a entender la dirección de Dios. Dios sabe dónde te va a ubicar para que tú seas de bendición. Dios sabe dónde te va a ubicar para que tú recibas la palabra correcta. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Dios sabe dónde te va a ubicar para que tu palabra sea también de bendición a los que te escuchen. Pero lamentablemente ese es el primer problema. Segundo caso, oiga bien, la seguridad de lo que Dios va a hacer. En el verso 3 dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo me equivoqué en el capítulo, en el 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Una gran pregunta. Así que lo próximo que Dios está buscando de usted es seguridad. Si yo no estoy seguro del milagro, Dios nunca lo va a hacer. Si yo no estoy seguro de lo que Dios ha hecho conmigo. Y mire, con esto quiero hablar un poco, porque si hoy en día le está dando duro al pueblo de Dios la ansiedad, somos maestros de consejería, y una de las cosas que más estamos viendo, y algo que les voy a exponer en el día de hoy, es que me preocupa algo de la iglesia. ¿Sabe que la iglesia está preparada para levantarse? Aunque usted diga: no, hermano, sí, hermano, si la trompeta suena ahora mismo, hay gente que se va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay un problema que tiene la iglesia, pastor. La iglesia está preparada para la venida de Cristo, pero no para buenas noticias. Y ahora mismo podemos tener un culto de gloria y ver todas las maravillas del Señor, y le dan una mala noticia y se le cae todo el ánimo. Y lamentablemente la iglesia no está preparada para asimilar malas noticias. Y el enemigo, sabiendo eso, lo que se ha dedicado es a usar todos los seres que están cerca de nosotros, esos seres que tú amas, esos seres que verdaderamente tú estás dispuesto a dar la vida, para que a través de ellos tú recibas una mala noticia y tu estado de ánimo se caiga. Oiga, yo le puedo hablar de eso porque saliendo de una campaña gloriosa, una campaña tremenda, al otro día doy con la realidad de que a mi hermano le dieron unos tiros y lo dejan inválido. Puedo hablarle de eso porque caminando hacia una campaña en Wisconsin, en Milwaukee, llegando hacia el altar, mi hermano me llama, mi segundo hermano, y me dice: ¿sabes qué? En estos momentos tu sobrino, mi único sobrino, está siendo detenido por la agencia federal con 18 años, a punto de firmar un contrato con $1 millón con Texas en el béisbol. Y aquello caminando hacia el altar, llevando una palabra de ánimo para una iglesia, y recibo una mala noticia que el diablo me estaba diciendo: bueno, y tú que tanto hablas de ánimo, agárrate eso ahora, su nombre sea la gloria. En otras palabras, nosotros tenemos que entender que en este proceso, a su nombre gloria, tenemos que volver a la seguridad de Dios. Y aunque el mundo se esté moviendo, como dice la palabra, aunque se muevan los montes y pase lo que esté pasando, tenemos que volver a la seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea toda la gloria para siempre. Así que antes de que fuera a provocar la palabra profética, Dios le pregunta al profeta: ¿tú crees que esos huesos van a vivir? Óigame, no tenía otra codependencia, no había otra persona con él para que pudiera contactar a ver si entre dos estaban de acuerdo. Era una decisión firme que tenía que tomar el profeta. Pero eso es que el profeta que va a profetizar tiene que tener una decisión firme.
Hace unos años atrás estaba predicando en Puerto Rico. Y cuando estaba predicando en Puerto Rico, de repente estaba hablando de la salvación. Se levantó un hombre y me dice que él no creía ni en Dios ni en nadie. Luego de eso que seguimos predicando, aquel mismo hombre se rinde ante la presencia del Señor. Prediqué bajo el tema Dios buscó un hombre que se pone en la brecha. Y aquel día, yo estaba empezando nuestro ministerio y siento claramente aquella voz que me dice, lo voy a sacar de aquí, de este lugar. Me acerco a este hombre y le digo, mire, yo tengo muy poca experiencia en cuestión de la administración de la palabra, pero siento una voz convincente que me dice que te va a sacar de este lugar. Cuando salimos de aquel lugar, aquel hombre se me echó a reír y me dice, por lo menos esté a Cristo, pero de que me va a sacar jamás me va a sacar. Él me dijo, tú no sabes lo que me está pasando a mí. Y le pregunto, ¿qué le está pasando a usted? Me dijo, yo estoy esperando, yo tengo una perpetua y estoy esperando otra perpetua. Imagínense, yo comencé, después que le había dicho aquella palabra, se me cayó todo encima, salimos de la cárcel.